Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos en Cristo, hoy continuaremos hablando del mundo de los espíritus malignos, específicamente de Satanás. En pocas palabras, podríamos definir a Satanás como el corazón de Lucifer. Satanás obra en la mente del ser humano y no tiene forma física o visible. Tiene el poder de las tinieblas que le delega Lucifer. Por eso influye en la mente del ser humano a través de los malos pensamientos. En el libro de Job leemos que Satanás, con el consentimiento de Dios, instigó a gente perversa para que despojara a Job de todas sus posesiones. Job, capítulo 1, versículo 15 menciona: y acometieron los sabeos y los tomaron. Es decir, se llevaron el ganado y mataron a los criados de Job. Y el verso 17 añade: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y luego, en el capítulo 2, Satanás hiere a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermano, de ese modo, Satanás ataca al ser humano provocándole enfermedades, dificultades, problemas, etc. Por cierto, cuando Satanás induce al hombre a pecar, obra a través de diferentes espíritus de acuerdo a las debilidades o tendencias carnales de cada uno. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22, menciona que hay un espíritu de mentira. En este pasaje en particular, Satanás accionó como un espíritu de engaño e incitó a los profetas a proclamar falsas predicciones. Ahora bien, uno es tentado porque hay maldad en su corazón. Un ejemplo: usted comete adulterio u otro pecado de muerte porque Satanás lo induce a hacerlo. Excita su corazón a través de ese pensamiento. Y como tiene en su naturaleza pecaminosa el deseo de adulterar, Satanás lo llevará a tentar a alguien para hacerlo y así ambos irán al infierno. No es que comete adulterio por una necesidad sexual o algo parecido, más bien es porque Satanás lo incita a hacerlo. A través de la lujuria, Satanás lo induce al adulterio y a cometer otras obras de la carne que son de muerte. Y al hacerlo, se volverá fácil presa del diablo y de Satanás. Hermano, si peca repetidamente, lo más probable es que su corazón se corrompa y se pervierta. Sin usted saberlo, Satanás lo controlará y lo llevará a pecar una y otra vez. Continuando con la prédica, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, señala que hay también un espíritu inmundo. Satanás obra a través de ese espíritu inmundo en aquellos que sienten placer al cometer inmoralidades sexuales con sus cuerpos. Los que tal hacen es porque ese espíritu inmundo de sexo está obrando en su corazón y en su mente. Adulterio, lujuria, promiscuidad, homosexualidad, lesbianismo, todo eso cae en esta categoría. Y son esos espíritus inmundos que lo arrastrarán indefectiblemente al infierno. Igualmente, en la parte final de Primera de Juan capítulo 4, versículo 6, leemos que hay otro espíritu de error. Esta es otra forma en la que Satanás obra, incitando a la gente a amar las diversiones, moda e inclinaciones del mundo moderno. Satanás usa el dinero, la fama, el sexo, la droga, etc., como medio para engañar al ser humano y llevarlo a adoptar los valores permisivos y pervertidos de la actual sociedad. Hermano, cuando es tentado, deberá saber si esa tentación viene por un espíritu de error, uno de mentira o uno de inmoralidad sexual. Más aún, si es pastor o líder, deberá saber discernir entre esos espíritus. Alguien que tiene el espíritu de mentira engañará fácilmente a los demás. Dirá cosas que sonarán posibles y hasta verdaderas. No obstante, si conoce la verdad, si ha llegado a un buen nivel espiritual, podrá identificar la mentira oculta en sus palabras. Esa es la forma en la que los espíritus malignos los llevan por la senda de la muerte eterna al infierno. Sin embargo, hay quienes no conocen esto y ceden a la tentación. Ahora, por medio de una ilustración, les diré la forma en la que Satanás instiga o incita a la gente. En el aire se mueven o transitan ondas
o señales invisibles de radio, de televisión, etc. Si tiene una antena, podrá captar esas señales. El contenido de cada señal podrá ser transmitida a una radio, un televisor o a un teléfono celular. Satanás opera de la misma manera. Permanentemente difunde sus pensamientos a través del aire. El contenido de esas señales de la oscuridad que Satanás difunde será transmitido en cuanto encuentre una antena receptora de ese tipo de señal. Satanás propaga a través del aire señales de espíritu de engaño o de mentira, señales de adulterio, de inmoralidad sexual, señales de espíritu de error, etc. Si en su corazón todavía tiene esas características carnales, inmediatamente su corazón se volverá una antena receptora de esas señales. Ahora bien, la parte oscura del corazón del ser humano, en la que están estas características pecaminosas de la carne, sirven como antena para captar esas ondas que esparce Satanás. Si en su corazón tiene el deseo de adulterar, esa parte entrará en contacto con la señal de adulterio que está en los aires. Si tiene falsedad o hipocresía en su interior, hará contacto con el espíritu de mentira. Otros espíritus accionarán de la misma manera. Un ejemplo, si alguien tiene odio en su corazón, podrá recepcionar ese pensamiento o espíritu de odio que Satanás ha difundido en los aires. En este caso, la señal que Satanás esparce en los aires y la antena o esa tendencia que existe en el corazón del ser humano estarán en perfecta sintonía. Satanás instala esa oscuridad en el interior del ser humano que tiene esa antena o esa receptividad para recibir esa señal. Así hará que ese atributo carnal de odio crezca más y más en su interior. En la medida en la que esa parte de mentira o falsedad se desarrolle más en su corazón por medio del accionar de Satanás, decimos que Satanás estará obrando en su interior o que usted estará escuchando la voz del enemigo. Hermano, debe saber esto. A través de esta serie de prédicas podrá identificar la forma en la que Satanás está intentando accionar o influir en su mente y pensamientos. Por ejemplo, si mira a alguien del sexo opuesto con lujuria, eso quiere decir que ese rasgo de adulterio que tiene en su naturaleza ha captado la señal de lascivia que Satanás ha esparcido en los aires. A partir de ese momento, Satanás comenzará a incentivar ese atributo de lujuria en usted. Como Satanás induce y tienta al ser humano con estímulos externos, precisa de un conducto o vía para introducir o implantar esa naturaleza de adulterio en su corazón. Y ese canal o acceso son los pensamientos. Si usted ve algo, eso estimulará algún pensamiento en su mente. El ser humano graba en su cerebro y corazón todo lo que ve, oye y aprende a través de sus sentidos. Cuando se conjugan ciertas condiciones, podrá recordar algo, y a eso se le denomina pensamiento. Dependiendo de lo que grabe o guarde en su corazón, tendrá diferentes pensamientos. Hay jóvenes y adultos que ven pornografía por internet o en videos. También lo hacen colegiales de primaria o secundaria y asimismo jóvenes universitarios. Algunos lo han hecho intencionalmente y otros de casualidad mientras estaban buscando alguna información por internet. Y esas escenas habrán quedado grabadas en su corazón con cierto sentimiento o sensación de placer o de curiosidad y no las habrá podido sacar de su mente. Por eso tendrá deseos de verlas otra vez. Ahora bien, si por alguna circunstancia le vuelven a aparecer esas escenas en el internet o en la televisión, deberá inmediatamente cambiar de canal o apagar la computadora. No obstante, si la ve 1, 2 o 3 veces, lo que ha visto quedará grabado en su corazón con cierta sensación o sentimiento y cada vez será más indulgente y permisivo con esa clase de videos. Producto de ello, cuando vea a una mujer, la lujuria, es decir, la mente adúltera que ya tiene en su mente, estimulará su deseo de fornicar y eso se habrá agitado en su interior a través de los pensamientos. Este es el resultado de haber aceptado y grabado toda esa información tóxica en su mente y en sus pensamientos. Repito, dependiendo de lo que grabe o guarde en su corazón, tendrá diferentes pensamientos. Ya les he mencionado esto anteriormente. Usted graba sus pensamientos en su memoria con una cierta carga emotiva o sentimiento. Les voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Cuando estaba en el colegio, en vacaciones, sea en verano o invierno, iba
a mi pueblo natal y lo hacía en tren. Muchas veces viajaba parado porque el tren iba lleno de gente. Al salir de la estación central iba sentado, pero luego de unas cuantas paradas me tenía que levantar y ceder el asiento a una persona mayor que había subido al tren. No sé cómo es ahora. Sin embargo, antaño los jóvenes solían ceder su asiento a las personas mayores. Bueno, el asunto es que el viaje duraba 12 horas y no solo había pasajeros, sino también vendedores que circulaban por los vagones y corredores del tren. Y como había tanta gente, esos vendedores, en su afán por vender, te pisaban los pies. En realidad, era todo un desafío y una aventura ir a mi pueblo. ¿Se imaginan? El punto es que cuando miraba por la ventana del tren, veía grandes sembríos de arroz. Justo era la época de la cosecha en los arrozales. Era alrededor de finales de julio, y mientras el tren atravesaba montañas, bosques, etc., yo contemplaba el paisaje. Sin embargo, nada de lo que veía lo grababa en mi mente. Aún al ver los arrozales, no sentía nada en mi corazón. Al llegar a casa, no podía recordar algo de lo que había visto durante el viaje. Ni los campos de arroz, ni el paisaje. ¿Saben por qué? Porque todos mis pensamientos estaban enfocados en llegar a casa de mis padres. En eso pensaba durante todo el viaje. En ver lo más pronto a mis padres y encontrarme con mis amigos. A pesar que veía el paisaje, mis pensamientos estaban en otra parte. Lo que había visto durante el viaje, lo había visto sin ninguna emoción, sensación ni sentimiento, por lo que no se había grabado en mi corazón. No se había grabado con ningún sentimiento en mi corazón. Digan amén si estoy siendo claro, hermanos. Hermano, si ha ingresado a su mente solo principios de integridad, es decir, si ha grabado solo lo bueno, pensará bien en toda circunstancia. Por otra parte, si ha introducido en su corazón valores incorrectos o equivocados, siempre pensará mal. Dependiendo de lo que ingrese o internalice en su mente con algún tipo de emoción o sensación, determinará si Satanás obra o no en sus pensamientos y, asimismo, fijará la intensidad de su influencia. La mayoría ha ingresado a su mente más elementos tóxicos provenientes de la mentira que valores resultantes de la verdad, y es porque se nace en un mundo donde el pecado es algo cotidiano y porque no se les ha inculcado valores y principios verdaderos. De ahí que la mayoría tiene esa suerte de antena dispuesta que percibe las ondas de mentira y de maldad que Satanás esparce en los aires. Satanás instiga a los que tienen en su corazón esa naturaleza de engaño para que tengan pensamientos carnales y de maldad. Hermano, debe ser consciente que Satanás controla sus pensamientos de esa manera. Quizá pueda pensar que es usted y no Satanás quien controla sus pensamientos, pero eso no es cierto. El objetivo de Satanás es impedir que obedezca la palabra de Dios. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 7 menciona: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escúchelo bien, hermano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, una vez que su mente se enfoca en los malos deseos de la carne, no importa cuántas veces escuche que debe despojarse de todas esas tendencias o inclinaciones carnales, no podrá obedecer. Obviamente, sabrá que eso es pecar de pensamiento y que no debería hacerlo. No obstante, su corazón oirá y seguirá la voz de Satanás y no podrá controlar sus pensamientos. Satanás los controlará. Usted no podrá hacerlo porque esos pensamientos no se sujetan ni obedecen la ley de Dios. La mente que busca y se deleite en las cosas carnales es enemiga de Dios.
porque Satanás la estimula. Si no resiste ni supera esos malos deseos, sino más bien los acepta y se gratifica en ellos, lo más factible es que Satanás posea su corazón. Una vez que Satanás posea su corazón, ya no tendrá control sobre sí mismo. Ese fue el caso de Judas Iscariote. Lucas capítulo 22, versículo 3 menciona: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Repito, Satanás entró en Judas. Satanás es invisible al ojo natural, sin embargo está allí, no tiene forma ni figura. En este pasaje cuando dice y entró Satanás, quiere decir que Satanás instigaba y seducía a Judas en forma continua a través de sus pensamientos. Es decir, Judas había entregado su corazón a Satanás y Satanás ya lo poseía. Judas era discípulo del Señor, había sido testigo de los asombrosos milagros que el Señor había hecho por el poder de Dios y además el mismo Señor le había enseñado principios de bondad. No obstante, su codicia lo llevó a robar las ofrendas de Dios. Como no se había despojado de su codicia, a pesar que sabía que no debía tocar las ofrendas, le robó a Dios. Y aunque tenía en su corazón esa codicia de robar, Judas esperaba ocupar un cargo de autoridad y honor una vez que el Señor fuera declarado rey de Israel. Sin embargo, como la situación no iba tal cual esperaba, poco a poco Satanás obró en su mente y en sus pensamientos y eventualmente le entregó su corazón. Al final decidió vender al Señor Jesús por dinero. Ya con Satanás poseyendo su corazón, Judas no tuvo control sobre sus pensamientos ni sus acciones, y Satanás lo indujo a traicionar al Señor. Hermano, cuando Satanás instiga a alguien significa que Lucifer lo está controlando. En casos donde Satanás directamente controla el corazón de alguien, se dice que Satanás ha entrado o ha llenado su corazón. Un ejemplo de esto lo leemos en Hechos capítulo 5, versículo 3, cuando el apóstol Pedro le dice a Ananías y a su esposa que Satanás había llenado sus corazones. Ambos habían prometido vender su propiedad y dar el monto total a Dios. Sin embargo, decidieron quedarse con parte de la suma y trajeron el resto al apóstol. Sabiendo que Pedro estaba en plena comunión con el Espíritu Santo, le mintieron. Era lo mismo que mentirle al Espíritu Santo. Y es que Pedro era un siervo con el poder de Dios. Además, su corazón, mente y pensamientos estaban en íntima comunión con el Espíritu Santo. El corazón de Ananías y de su esposa estaba lleno de avaricia y mentira. De ahí que Pedro les dijera que Satanás había entrado en sus corazones. Hermano, cuando Satanás entra en alguien o llena su corazón, significa que el corazón de Satanás está en el corazón de esa persona y que, en consecuencia, se vuelve un alter ego de Satanás, es decir, se vuelve semejante a él. Si tiene sus ojos espirituales abiertos, verá que Satanás se parece a una especie de niebla oscura. El que está poseído por Satanás estará rodeado por esa bruma sombría. A fin que Satanás no obre en su mente, en primer lugar, deberá eliminar todo pensamiento incorrecto o perverso. Más aún, al mismo tiempo que limpia su corazón de esa naturaleza pecaminosa, deberá despojarse de esa tendencia o debilidad que viene a ser la antena que capta las señales de Satanás. Hermano, sin antena ni cable, aun si prende el televisor, nada podrá captar. A diferencia de Satanás, que no tiene forma o aspecto específico, el diablo y sus siervos sí tienen forma, ya que, en realidad, son ángeles caídos. Incluso los que tienen sus ojos espirituales abiertos no pueden distinguir la figura de Satanás. Lo más que podrán visualizar será una niebla oscura que rodea a la persona en la que Satanás está obrando. No obstante, al diablo sí lo pueden ver. Ahora bien, cuando digo diablo, no significa que exista un solo diablo. En realidad son ángeles caídos que ahora forman una legión de diablos. Usualmente tienen un aspecto sombrío y tal cual el ser humano o los ángeles tienen cabeza, cuerpo, brazos y piernas. También tienen ojos, nariz, boca, orejas y rostro. En la próxima prédica les compartiré del diablo y de sus seguidores, es decir, de la legión de diablos. Hermanos,
Hoy les he hablado de Lucifer, de los dragones y sus seguidores y de Satanás entre los seres del mundo de las tinieblas. Es muy importante que conozca de esos espíritus malignos mientras está siendo cultivado en esta tierra. Si sabe esto y cuida lo que entra en su mente, entonces podrá discernir si Satanás está o no obrando en usted, o si la tentación viene de un espíritu de engaño, un espíritu de inmundicia sexual o un espíritu de error. Al estar alerta, podrá echar fuera todo espíritu de las tinieblas y como está prevenido, rechazará todo contacto con esos espíritus. De otra forma, sin saberlo, podrá pensar, por ejemplo, que el espíritu de inmoralidad sexual es una mera atracción física normal o confundirse creyendo que es amor. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, estamos luchando contra fuerzas malignas espirituales que están en el segundo cielo. Si conoce cómo operan esos espíritus de la oscuridad, incitando y seduciendo al ser humano, podrá fácilmente evitar toda tentación. Y no solo eso, también podrá derribar toda fortaleza de oscuridad de esos espíritus malignos que procuran obstaculizar el reino de Dios. Y eso será porque usted, hermano, hermana, tiene la autoridad de un hijo de Dios y el poder de la luz que destruye toda fortaleza de las tinieblas. Dependiendo de lo bien que viva su vida cristiana, el brillo de la luz espiritual que emane será diferente. Los animo a que vivan de la mejor manera su vida de fe por la palabra de Dios. Así el brillo que irradie su vida resplandecerá más. Ahora oremos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya, gracias Padre por tu amor y tu favor. Te pido que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he hablado de los roles y el obrar de los espíritus malignos. Los he comparado con las ondas o señales que se transmiten en los aires, que son captadas por una antena que es la tendencia o naturaleza carnal en el corazón del ser humano. Padre, te pido que ayudes a tus hijos a entender estas prédicas y que nunca sean engañados por esos espíritus inmundos. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar.
líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.